Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa. Es verdad que este domingo tocan unas lecturas preciosas. Estamos justo en el domingo 11 del tiempo ordinario, donde toca un texto de San Marcos que es exclusivo de la parábola de la semilla que crece por sí sola. Pero sobre ese texto hay un sillón bíblico de hace 3 años, en donde lo explico con bastante detalle. Se llama Planes de Dios, así que lo pueden buscar así en YouTube, o lo pueden buscar entrando a la página del Testigo Fiel, Lecturas de la Misa, y allí está linkeado este vídeo o en la misma sección del sillón bíblico. Tienen muchas formas de entrar. Yo voy a continuar con el trabajo iniciado hace ya 2 semanas acerca de la cuestión de las genealogías bíblicas, pero hoy un tema muy especial, porque no vamos a ver genealogías en general, vamos a hablar de las genealogías de Jesús. Y ya las genealogías no tiene que sonar raro. Efectivamente, de Jesús tenemos dos genealogías muy distintas, la de Mateo y la de San Lucas. Distintas en su forma, distintas en su contenido y distintas también en su pensamiento, en aquello que quieren expresar. Entonces repasemos un poco brevemente los fundamentos de esta cuestión de las genealogías bíblicas, tal como lo hemos visto tanto en el otro fin de semana como en el anterior. La cuestión fundamental que tenemos que tener presente es que las genealogías cumplen en el pensamiento antiguo y sobre todo en el pensamiento del Oriente Medio una función muy distinta que la que nosotros le asignamos y por la cual las rechazamos además, porque las consideramos solamente un registro de padres e hijos, mientras que en la Biblia y en general en este pensamiento oriental tienen mucho más sentido. Las genealogías son una expresión poética cuando digo poética quiero decir que es creativa, que no se limita a registrar nombres, sino que realiza operaciones con esos nombres para sacar a la luz, por ejemplo, el destino de un personaje, el significado, su enraizamiento en la historia de un pueblo, en fin, distintas finalidades que van variando de genealogía a genealogía. Y hemos dado algunos ejemplos la semana pasada. Es verdad que hay genealogías más exactas, que son las genealogías de los reyes, las genealogías de los sacerdotes, sobre todo posteriores al exilio, porque allí hay un problema de legitimidad. Pero esas son genealogías muy acotadas y en general breves, porque cuando no son breves es difícil que se mantenga la exigencia de minuciosidad o de exactitud. Bien, en el caso de Jesús, fíjense que pasaron años sin que hubiera, o sea, San Pablo escribió mucho antes que los evangelios. San Marcos, el primer evangelio escrito, precedió en varios años a los de Mateo y Lucas. Así que pasaron muchísimos años sin que nadie tuviera un interés en la genealogía de Jesús. Y de repente aparecen Mateo y Lucas, cada uno por su lado, y nos aportan estas genealogías de Jesús. Y claro, cuando uno las lee a la mentalidad nuestra, suenan muy extrañas. ¿Por qué suenan muy extrañas? Bueno, primero, por la cantidad de generaciones que implica cada una. ¿Sí? En uno son 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, y en el otro son 77 generaciones desde Jesús hasta Dios. Curioso, termina con Dios, no con Adán. Hasta Dios, 77 generaciones. Y claro, uno diría, bueno, está bien, porque entre Abraham y Dios hay también sus generaciones, así que pueden más o menos equivaler. Pero resulta que adentro de esas listas los nombres son distintos, salvo en algunas partes. Los nombres son distintos. Y además ocurre que da toda la impresión de que esos nombres están planificados dentro de la genealogía. El que más se nota eso es en San Mateo, ¿no? Él nos dice claramente que su genealogía de 42 generaciones está estructurada en 3 bloques de 14.
Y dice, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. De David hasta el destierro, 14 generaciones. Del destierro hasta Jesús, 14 generaciones. En esa se nota más porque él lo hace resaltar. En el caso de San Lucas, él no dice nada acerca de la estructura, pero el hecho de que tenga justamente 77 generaciones, voy a hablar un segundito de eso, y que las generaciones de Abraham, de David, de Zorobabel ocupen justamente septenarios dentro de esas 77, hace que lo más probable es que también San Lucas esté siguiendo una especulación numérica, aunque no la haya hecho explícita. Y también esa curiosidad de que termine mencionando a Adán como hijo de Dios, que no es un sintagma común, no es nada fácil, digamos, encontrarnos con eso. Bien, pero claro, son tan distintas adentro que ya han suscitado dudas en la antigüedad e intentos de explicarlo. Imagínense, al principio y durante muchos siglos existió la convicción de que si la Biblia era palabra de Dios, era dictada por Dios. Y entonces, claro, uno no puede suponer un Espíritu Santo esquizofrénico que le dicta una cosa a uno y otra cosa a otro. Y le dicta una genealogía a uno y otra genealogía distinta al otro. Entonces empezaron a aparecer los intentos de armonización, de explicar, bueno, ¿a qué se debe esa diferencia? Sobre todo lo más, bueno, hay muchas cosas notables, pero lo más notable es el nombre del abuelo de Jesús. En San Lucas es Elí y en San Mateo es Jacob. Dos nombres distintos. Entonces, por ahí fue la primera explicación que apareció. Julio Africano, hacia el 180, en una explicación que tuvo, digamos, buena acogida en la tradición antigua, dice, bueno, lo que pasa es que seguramente Jacob y Elí eran hermanos, pero por ley del levirato, a ver, ahora explicamos qué es esto de la ley del levirato, la generación a través de Elí es la biológica, mientras que a través de Jacob es la legal. O viceversa, porque esto después los autores no se ponen de acuerdo en cuál es la legal y cuál es la biológica. Bien. ¿Qué es esto del levirato? En el Antiguo Testamento hay una ley que protege la propiedad familiar. La concepción bíblica de la propiedad es muy distinta que la nuestra. Entonces, hay una ley que protege la propiedad familiar que se llama levirato. Traduciríamos cuñadato, levir es cuñado, que dice que si un hombre primogénito, por lo tanto es el que tiene que conservar la propiedad familiar, muere sin hijos, el siguiente hermano tiene que unirse a la viuda y casarse con la viuda y tener un hijo de ella que será hijo legal del hermano muerto. O sea, no va a ser hijo de él, va a ser hijo del hermano muerto. De ese modo, la propiedad se mantiene en la línea del primogénito. Recordarán que a Jesús le plantean los saduceos, precisamente para negar la resurrección de los muertos, le plantean un ridículo caso de levirato en donde una mujer se casa con los 7 hermanos que van muriendo y entonces le preguntan, bueno, ¿de quién va a ser esposa cuando venga la resurrección de los muertos? Justamente para, digamos, reducir al absurdo el argumento. Bueno, es verdad, esa ley existió. Lo cierto es que no tenemos aplicaciones de esa ley porque no hay más que un caso de levirato en todo el Antiguo Testamento, que es en Génesis 38, y que está la costumbre legal al servicio de una historia en parte ejemplarizante, en parte muy folclórica, un capítulo delicioso, se los recomiendo que lo lean, está muy en contraposición a José en el capítulo siguiente. José en el capítulo siguiente es alguien que mantiene su continencia y es capaz de superar la tentación de la esposa del funcionario que lo quiere seducir, mientras que aquí Judá,
que es el protagonista de este capítulo, aparece como un incontinente incapaz de terminar teniendo un hijo de su nuera, ¿no? Bueno, allí hay un caso de levirato, lo pueden leer allí mismo, pero es el único que hay. Luego en el libro de Ruth se hace alusión a otra costumbre parecida, que es la del pariente de rescate, al redentor, al Goel, al pariente de rescate, pero que no es exactamente lo mismo, porque en el levirato es el hermano el que tiene la obligación de casarse. Bueno, todo esto me detuve un poquito para que entendamos que es un caso raro. Entonces ya explicar el abuelo de Jesús, por otro lado, el hijo que nace del hermano menor, no es hijo del hermano menor, legalmente es hijo del primogénito, y por lo tanto una genealogía que registre la herencia biológica es bastante curiosa. Pero bueno, vamos a dar por bueno que en la tradición familiar que registró la genealogía según San Lucas, tenemos la herencia biológica, y en la que siguió San Mateo tenemos la herencia legal. Perfecto, eso es la segunda generación. ¿Qué hacemos con la siguiente? La siguiente dice, uno dice que es hijo de Matat y el otro que es hijo de Matán. Bueno, perfecto, decimos son dos formas del mismo nombre. Bueno, no es lingüísticamente muy correcto, pero lo podemos aceptar. Siguiente, Matat es hijo de Leví, pero Matán es hijo de Eleazar. Ah, ¿y entonces qué hay? ¿Otro caso de levirato? Sí, ¿saben cómo les gustó a los antiguos esto del levirato? Empezaron a explicar todas estas diferencias con el levirato. Entonces resulta que de una costumbre de la que tenemos un testimonio, sacaron dos genealogías a una costumbre absolutamente absurda como es registrar la herencia biológica en algo que legalmente no lo era, dos genealogías de Jesús, unidas por el levirato. Bueno, es de una probabilidad, no sé, de una probabilidad de 1 en no sé cuánto. Bien. Pero además hay otro problema, y que es que cuando vamos avanzando en la genealogía, en esta sección de la de San Lucas hay 20 generaciones, mientras que en la sección equivalente de San Mateo hay 11 generaciones, casi la mitad. En los mismos, o sea, de Jesús a Zorobabel, primera sección de la genealogía. Jesús a Zorobabel, 20 en uno, 11 en otro. Eso ya no lo solucionamos con el levirato. Y entonces vino una segunda explicación muy posterior, nace hacia el 1450. No es casual que nazca en el Renacimiento un poquito premoderno, ¿no? No es casual que nazca allí y que además sea la explicación que la van a encontrar en internet hasta el día de hoy, y que es que la de Mateo es la genealogía patrilineal, y la de San Lucas es la genealogía matrilineal, o sea, a través de María. Y por lo tanto, Jacob sería el abuelo de Jesús a través de José, y Elí sería el abuelo de Jesús a través de María. Elí sería el padre de María, no de José. Bueno, les confieso que me volví loco para encontrar algún autor más o menos serio que explicara cómo hacen ese salto de José a María, porque miren, el texto de San Lucas más explícito no puede ser. Dice así, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. O sea que es tan patrilineal como la otra. No hay ninguna duda en eso. De hecho, en la antigüedad a nadie se le ocurrió que esto fuera la genealogía de María, porque lo dice explícitamente que es la genealogía de José, coincida o no coincida con la otra que explícitamente dice San Mateo, que es la genealogía de José. Bueno, les digo, me volví loco tratando de buscar, a ver, algún autor serio que me dijera cómo hacen ese salto mental. La explicación, les soy sincero, es un poco ridícula, pero por lo menos existe algún fundamento a esto.
leí en un autor ya del siglo XX, que explica que el sintagma era, según se creía, hijo de José, está opuesto a hijo de Elí. Entonces, la gente que sigue esta teoría entiende que es, según se creía, era hijo de José, pero era hijo de Elí, es decir, María era hija de Elí. Así que bueno, aquí hay que suponer primero que ahí hay una adversativa que no existe. Porque entre hijo de José e hijo de Elí no hay ninguna adversativa, no hay ninguna partícula que pudiera indicar esa oposición entre uno y el otro. En segundo lugar, no menciona a María. Para decir que Elí es el padre de María, debería por lo menos mencionarla en esta. O sea, si San Lucas hubiera querido decir eso, lo tenía fácil. Era, según se creía, hijo de José, pero en realidad era hijo de María, hijo de Elí, podría haber seguido. Bien, eso ya de por sí es una falta total de fundamento filológico, no de ninguna otra clase, filológico, es decir, no existe esa construcción adversativa apoyada aquí en el aire. Una adversativa, es una construcción, o sea, tiene que tener una partícula que exprese disyunción, y ya está. Y si la pone, entonces podrá hacer eso. Pero aquí no está eso. Por otro lado, la fórmula que utiliza San Lucas, bueno, ahora ya vamos a ver en particular cada una de las dos, pero bueno, es muy de genealogía, ¿eh? Según se creía, era hijo de José, de Elí, de Matat, de Leví, y ni siquiera pone la palabra hijo, ¿no? Sino que pone directamente el genitivo. De José, de Elí, de Matat, de David, y ahí sigue andando. Entonces no hay ninguna posibilidad de introducir una disyunción entre hijo de José y el siguiente momento de Elí. Por otro lado, hay algo muy importante, y que es que las genealogías matrilineales son absolutamente desconocidas en el panorama bíblico. No existe la idea de una genealogía matrilineal. No tendría ningún uso una genealogía matrilineal. Yo entiendo que ahora estamos en otro tipo de relación con la cuestión de hombres y mujeres, pero cuando uno lee la Biblia tiene que meterse en la cabeza que la Biblia es patrocéntrica. Entonces no hay ninguna posibilidad de encontrar una genealogía matrilineal. No la hay en toda la Biblia. Genealogía donde se nombren mujeres, sí. Incluso la misma de Mateo nombra 5 mujeres. Bueno, 4 más la Virgen María. Nombra 5 mujeres. Que nombren mujeres, sí. Por ejemplo, de los reyes de Judá se conserva siempre el nombre de la madre, menos un caso. Pero se conserva siempre el nombre de la madre. Y algunas mujeres aparecen ocasionalmente en una genealogía. Ya vieron el otro día que les mencioné la presencia de Naamá como vínculo de unión de las dos líneas genealógicas, la del árbol malo y el árbol bueno. Bueno, esos usos poéticos de los nombres femeninos dentro de la genealogía sí existen, pero no la idea de una genealogía matrilineal. Simplemente para la Biblia eso sería un objeto, un artefacto inútil. No cumpliría ninguna función. Por eso les decía que no es casual que esa explicación nazca en el Renacimiento. Cuando nuestra relación con lo biológico y también con la cuestión de padre y madre empieza muy de a poco a cambiar, de lo cual somos herederos nosotros. Pero empieza sobre todo la relación con lo biológico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa la cuestión biológica, nos parece determinante que Jesús en realidad es hijo putativo de José. Por lo tanto, el hecho de que figure como hijo de José en las dos genealogías a nosotros nos parece una cosa artificial, porque él no es hijo de José. Sin embargo, para el antiguo, la genealogía cualquiera, y esto no es solo bíblico, en todo el mundo antiguo la genealogía no refleja un hecho biológico, sino un hecho cultural.
sea, cuando Julio César quiere, aunque no fundó propiamente todavía una monarquía, pero quiere que de alguna manera el Senado le dé esa continuidad a su obra pacificadora después de las guerras civiles, ¿qué hace? Deja todo en herencia a su sobrino segundo, Augusto, y lo declara hijo. Y entonces el Senado entiende el mensaje, digamos. ¿Qué hace Augusto? Que ya sí funda una monarquía nueva, un imperio. Ya saben que los emperadores romanos llevaban una relación medio rara con su cargo, pero bueno, de hecho es un monarca. Pero ¿qué hace César Augusto para dejar herencia? Pues adopta al hijo de su esposa, a Tiberio, y en él va a recaer el imperio en la siguiente generación. Es decir, que la idea biológica no tiene peso. Es decir, la filiación es siempre una filiación adoptiva para el hombre antiguo, porque es una filiación putativa. Este es hijo de este, es una declaración cultural. Claro, como nosotros tenemos el ADN, que podemos decirle a Julio Iglesias, mira, aquí tiene muchos, ¿no? Aquí tienes un hijo, abres el cajón y sale un hijo de Julio Iglesias, bueno, pero ¿cómo lo demostramos? Con el ADN. Entonces, nuestra mentalidad, que ya arranca en el Renacimiento, pero se hace efectiva en el siglo XIX y XX, ya está más inclinada a sentir que lo verdadero de una genealogía es su relación biológica. Pero realmente para el hombre antiguo y para la Biblia inmersa en una cultura que corresponde a esa mentalidad del hombre antiguo, los lazos biológicos no tienen demasiada importancia. Lo hemos visto el otro día cuando veíamos cómo para, por ejemplo, unir tribus hacían operaciones genealógicas. Bueno, esto es lo mismo. Para expresar algo sobre Jesús han hecho un conjunto de operaciones genealógicas. Claro que no han hecho las mismas operaciones genealógicas, por lo tanto tenemos dos poemas del origen de Jesús. Y son verdaderamente poemas, es decir, a través de esos nombres se nos va desgranando algo más perfectamente construido y con más sutileza en San Mateo, quizás recordando algunos, quizás con un sentido un poco más realista en San Lucas. Si contamos cantidad de generaciones, por lo menos hasta Abraham es más realista en San Lucas, aunque ninguno da demasiado con las cifras. Lucas un poquito más, pero ninguno da demasiado con las cifras. Ya esto lo había observado San Jerónimo. San Jerónimo ve que las dos listas hay que considerarlas, si bien él las entiende como literales, ¿no? De hecho, en la parte de los reyes, que hay diferencias, enormes diferencias, entiende que uno puede ser el nombre de trono y el otro el nombre real, cosa que no existe en la monarquía judía, pero bueno, existen otras monarquías. Entonces ya él veía que podía ser que entre generaciones se hubieran sintetizado. Y entonces las generaciones de San Lucas pudieran leerse quizás como expresadas más ampliamente que las generaciones de San Mateo, sobre todo en esa última parte, donde hay la notable diferencia de 9 generaciones. Bueno, bien, esto en general, la verdad es que ninguna de las dos explicaciones, ni la del levirato, que solo tendría que ver con el abuelo de Jesús y eventualmente alguno más, ni mucho menos la explicación de que la genealogía de San Lucas sea la genealogía de la Virgen María, un objeto que uno tendrá ganas de tenerlo, porque claro, para nosotros tenemos otra relación biológica con el nacimiento de Jesús y nos parece que él solo es hijo de María, ¿no? Pero realmente no tiene realidad en la Biblia hablar así. Es decir, hablar de genealogía de María es un oxímoron completo en la Biblia. Bueno, muy bien. Entonces ahora tenemos dos genealogías.
tenemos que verlas como lo que son, es decir, construcciones poéticas. Que nosotros tenemos algo que no tuvieron sus lectores originales. Los destinatarios de estos textos no eran gente que pudiera comparar Mateo con Lucas. Eran lucanos o eran mateanos, es decir, recibieron el Evangelio según Lucas o según Mateo. Recién, al siglo siguiente, empieza la problemática de compararlos. Pero nosotros tenemos que en ese sentido adquirir cierta ingenuidad al leerlos, no pretender que sean iguales. Bien, entonces ahí sí vamos viendo las propiedades de cada una. El modo de proceder. Bueno, vamos a empezar por Mateo, el modo de proceder. San Mateo sigue una estructuración muy clásica. Encontramos genealogías como la de San Mateo en varias partes de la Biblia, en particular una muy conocida, que es la genealogía del rey David, la de sus antepasados, que se encuentra en Ruth 4. En el capítulo 4 de Ruth utiliza el mismo, ya lo mencioné la semana pasada, el capítulo 4 de Ruth, porque utiliza una fórmula arcaica, el etoldot, estas son las generaciones, justamente para introducir una pequeña genealogía que nos muestra los antepasados del rey David. Sobre todo esa genealogía tiene una intención, digamos, ideológica, teológica y polémica, que es mostrar que en los antepasados de David no es todos pura sangre judía, ¿no? Hay ahí una moabita que es Ruth, ¿no? Y bueno, es una proposición muy potente para el momento, ¿no? A nosotros no nos dice demasiado. Bueno, esa genealogía muestra el paralelo con la de Mateo en cuanto a la construcción, solo que eso es una genealogía muy breve, son 6 generaciones, 5 o 6 generaciones. En cambio la de Mateo son 42 y utiliza siempre esta fórmula, tal engendró a tal. Y por lo tanto es una genealogía ascendente, es decir, empieza por el primer miembro que quiere mostrar, que no es Adán, es Abraham, y va procediendo por una cadena muy rigurosa de engendró a. Entonces vamos a leer así muy: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró de Tamar a Farés y Seraj. Y ahí cambia un poquito el esquema. Nombra a Farés y Seraj por la anécdota del nacimiento de los dos. Anécdota que ustedes tienen que buscar en Génesis 38. Pero aquí empieza una anomalía en la genealogía de Mateo, y es la presencia colateral de mujeres. No se convierten en líneas dentro de la generación, porque como les digo, la genealogía es siempre patrilineal, pero va nombrando algunas esposas. ¿Y qué pasa con esas esposas? Pues que son todos personajes medio cuestionables. Tamar es una heroína dentro del relato de Génesis 38, pero para lograr que su suegro le reconozca el hijo que le hizo, se viste de prostituta sagrada y hace toda una parafernalia para terminar logrando que el padre del chico reconozca que se ha portado mal. Tamar. Siguiente, Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Naasón, Salmón. De Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Rahab, ¿quién es? La prostituta del libro de Josué. Es un anacronismo, nadie sabe cómo a San Mateo se le ocurrió poner a Rahab en la misma generación que Naasón, que Salmón, pero bueno, hay que aceptárselo como convención poética. Lo que él quería aquí mostrar es que ese personaje, que es una colada en la fila, en la pura sangre del pueblo de Dios, porque es una prostituta cananea, pero por su buena acción es absorbida por el pueblo de Israel y de prostituta pasa a ser
parte del linaje de David, nada menos. Bueno, otras tradiciones rabínicas ponían, que son mayoritarias, ponían a Rahab como esposa de Jacob. Eso, por lo menos cronológicamente, cierra un poco más. No hay ningún fundamento bíblico para nada de todo eso. Rahab es una prostituta del tiempo de la conquista, y esto está ocurriendo bastante después del tiempo de la conquista, 200 años por lo menos. Bueno, Boaz engendró de Ruth a Obed, y otra vez nos aparece una mujer, pero tampoco cualquier mujer, sino Ruth, una moabita que fue absorbida por el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de mi pueblo será tu pueblo, mi Dios será tu Dios? Esa bellísima frase que leemos en el libro de Ruth, ¿no? Bueno, y después sigue, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, David engendró de la que había sido esposa, ni siquiera la nombra, de la que había sido esposa de Urías elitita, a Salomón, o sea, Betsabé. Nosotros sabemos el nombre, él también lo sabe el nombre, pero no lo quiere decir. ¿Y por qué no lo quiere decir? Porque ya nombró a una que se vistió de prostituta sagrada, la otra era una prostituta convertida, digamos. La otra era una moabita. Bueno, ya si encima va a mostrar a una casada que aprovecha que el marido está en la guerra y se va a ver al rey David, ya era como demasiado, ¿no? Así que no la nombra. Pero ya nos damos cuenta que hay una línea en estas mujeres. No es que sean todas descocadas, porque no están vistas desde esa perspectiva, salvo posiblemente el caso de Betsabé, pero no están vistas en la perspectiva de sus morales sexuales, No, nada de eso, al contrario. Tamar es una verdadera heroína, Ruth es una verdadera heroína, es una moabita, pero resulta que es la abuela de David, Entonces son verdaderas heroínas, pero todas ellas tienen algo en común, y que es que sus matrimonios, y por lo tanto su filiación, es algo que es mal visto, que puede ser mal visto y puede ser mal interpretado, aunque en realidad son verdaderas heroínas. Ya les digo, la única que no lo es, no la nombra, la alude, que es Betsabé. Claro, se dan cuenta que esto prepara decir que precisamente Jesús nace de una mujer que, aunque es vista como esposa de José, realmente no lo es. Eso lo prepara de esta manera. Van viendo lo que es una construcción poética a través de estos datos. Bueno, muy bien. Entonces sigue, ahí continúa ya con el linaje de los reyes, nos aclara, en este punto, nos aclara Mateo, que entre Abraham y esta etapa y David hay 14 generaciones. Ahora ya viene la genealogía real. La genealogía real es muy convencional, sigue los datos de los libros de los reyes y del libro, sobre todo del libro de las crónicas, capítulo 3, donde están los nombres y las vinculaciones genealógicas de los reyes de Judá. Hay un pequeño desliz en el medio, se corta en el rey Osías, dice Osías engendró a Joatán, pero realmente no es así. O sea, Osías engendró a Joás, no nombró al rey Ocosías, que es el que engendró a Joás, de Joás a Amasías a Azarías, y ese sí engendró a Joás. Pero, a Jotán. Pero es bastante lógico el desliz, porque en algunas recensiones de los manuscritos, tanto Ocosías como Azarías aparecen escritos como Osías. Y entonces lo más probable es que saltó de una línea a la otra. Así que faltan esas 3 generaciones en el medio. Pero, sorpresa, cuando faltan esas 3 generaciones, llegamos al destierro. ¿Con cuántas generaciones? Con 14. En realidad son 17. Pero allí San Mateo levanta la vista y dice, oh, aquí hay 14 generaciones. Y entonces consigna, desde David hasta el destierro, 14 generaciones. No tiene razón biológica, pero evidentemente eso lo subyugó. Esta idea de las 14 generaciones, de la providencia en la historia,
que para él era correcto, es decir, lo más probable es que no se diera cuenta de que le faltan 3 generaciones. Nosotros que comparamos listas, vemos que faltan 3 generaciones. Cuando llega al destierro se produce un pequeño problema, y que es que él nombra a un rey, Jeconías, al que nosotros lo conocemos en el destierro. Y entonces, para que dé 14 generaciones lo tenemos que contar 2 veces, que es lo que hace Mateo. Dice, hasta el destierro, 14 generaciones. Desde el destierro hasta Jesús, 14 generaciones. Pero la trampa de eso es que para que dé 14 hay que contar a Jeconías 2 veces. Bueno, esto da lugar a un viejo problema, que es que si Mateo no sabía contar. Porque claro, su estructura de 14 generaciones en una de las 3 veces da 13, no da 14. Bueno, yo creo que eso no es un error de Mateo, Sinceramente estoy muy convencido de que no es un error de Mateo. Es un error nuestro porque hay que tener presente que los nombres no eran tan exactos. Y efectivamente, yo esto en pantalla mientras estoy hablando estoy mostrando estos cuadros, ¿no? Efectivamente, en 2 Reyes 24:6, en la versión de los 70, Jeconías es llamado Joaquim, terminado en M. Y en los 70, Joaquim, que Mateo no lo nombró, es llamado Joaquim. Como Joaquim se traduce o se translitera como Jeconías, es posible que para San Mateo estos 2 Jeconías no sean el mismo. Nosotros creemos que es el mismo, porque efectivamente a Joaquim nunca se lo llama Jeconías. Pero él pudo haber pensado que ese Jeconías era Joaquim, porque conoció la versión de los 70. Y en la versión de los 70, Jeconías es transcrito como Joaquim, con M. Y su hijo también es transcrito como Joaquim. Así que lo más probable es que le haya creído que esos 2 Jeconías eran 2 personas distintas, no la misma. Y entonces le da las cuentas, 14 generaciones. Claro, ustedes me dirán, pero entonces está perfecta la lista. No, siguen faltando 3 generaciones, No es que es perfecta. Pero este problema no creo que sea de Mateo. Pienso que es más nuestro. Somos muy estrictos en los listados que tenemos y en nuestros manuscritos muy bien organizados, pero hay que pensar que no tenían la edición crítica de la Stuttgartiense en el estante, ¿no? Entonces lo más probable es que todas estas cosas que se manejaban con la memoria produjeran una cierta confusión entre el Jeconías antes del destierro y el Jeconías del destierro. Bueno, y ahí ya viene una genealogía que mínima hasta Zorobabel, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, esa es conocida, y después ya vienen una serie de nombres completamente desconocidos en cuanto a la fuente. No sabemos de dónde los sacó Mateo, quizás alguna tradición familiar, quizás no, quizás lo compuso, pero la cuestión es que le da 14 generaciones. Yo pienso que lo tiene que sacar de alguna tradición porque no creo que se invente lo de las 14 generaciones. Realmente habrá sido para él una sorpresa descubrir esa lista, aunque para nosotros al contarlo con más minuciosidad no nos produzca las 14 generaciones. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver lo de las 14? Bueno, 14 es el número gemátrico, es decir, la equivalencia en letras de los números en el alfabeto antiguo, tanto griego como hebreo. Las letras equivalen a números y no existe un carácter para número. El 1 es Aleph en el hebreo, Alfa en el griego. No existe un específico carácter para el 1. Pasó lo mismo con el latino, lo que pasa es que en el alfabeto latino especificaron determinadas letras, la I, la L, la D. En cambio, en el alfabeto griego y en el alefato hebreo se tomó por orden. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así van 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 200, Bueno, y así van sumando. Entonces eso dio lugar a toda una especulación numérica a partir de los nombres. Bueno, a eso lo llamamos el número gemátrico. El número
que surge a partir de la combinación de letras, y que son combinaciones significativas. Un famoso número gemátrico es el 666 del Apocalipsis, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo. 14 es el número gemátrico del rey David. Dalet, Vav, Dalet. Solo cuentan las consonantes. Dalet, Vav, Dalet, sumados da 14. Entonces lo más probable es que ese es el trasfondo de la insistencia de San Mateo en el 14, porque él lo que quiere mostrar a través de la genealogía es que está inscrito en el destino de Jesús eso que era la gran convicción de los primeros cristianos, que es que Jesús era un Mesías davídico auténtico. Y eso además no lo discutieron con toda la polémica que hubo con el judaísmo del primer siglo entre los grupos cristianos y los grupos de judaísmo, llamémosle ortodoxo, eso no lo discutió nadie. O sea que realmente estaban persuadidos de que Jesús era de genealogía davídica. Pero, ¿cómo se interpreta ese davídico? Bueno, San Mateo nos da una interpretación, nos dice, está inscrito en toda su historia, arrancando desde Abraham. Allí está inscrito ya el davidismo de Jesús. Bien, esa es la de Mateo. Son pocas generaciones, realmente, 42 generaciones para pretender abarcar desde Abraham hasta Jesús, realmente son pocas. Yo les puse ahí unos cálculos, 11 generaciones entre Jesús y Zorobabel, da 330 años, es imposible. Zorobabel no es del siglo IV, es completamente imposible. Pero bueno, les vuelvo a repetir que estos no son construcciones desde el punto de vista ni matemático ni biológico exactas. Son construcciones de tipo poética que hay que aceptarles el código que nos presenta. Y nada más. Bien, es bastante exacta en la parte monárquica, excepto esas 3 generaciones que se saltea, y en la parte premonárquica, es decir, de Abraham a David, simplemente sigue la genealogía corriente que está en el libro de las Crónicas y está también en Génesis en parte, y es la misma que sigue San Lucas. En esa parte es la única que coincide. Bien, vamos a la de San Lucas. La de San Lucas es al revés, es ascendente, es decir, empieza en Jesús y termina en Dios. Dice Adán, hijo de Dios, termina en Dios. En ese sentido es rarísima, porque no hay ninguna genealogía bíblica que termine en Dios. La frase Adán, hijo de Dios, en ese sentido hubiera sido para un judío bastante problemática, rozando lo blasfemo. Rozando lo blasfemo. En el sentido genealógico. Claro, hay que pensar que San Lucas no es un judío. San Lucas es, aunque no lo sabemos esto, pero la hipótesis más probable es que San Lucas es un pagano convertido, pagano de Siria, de Antioquía de Siria, convertido a la fe cristiana y que se entusiasmó con el Antiguo Testamento, la versión que él conoció, que es exclusivamente la de los 70. Evidentemente San Lucas desconoce el idioma hebreo. Y todos los nombres de San Lucas responden a la versión de los 70, los que coinciden con la Biblia. No así en el caso de Mateo, hay más variedad, pero en el caso de San Lucas su fundamento es los 70 siempre. Se entusiasmó, le gustó, la debe haber leído con un amor, un cariño, que lo llevó a hacer ese friso del nacimiento, anunciación y nacimiento de Juan Bautista, anunciación y nacimiento de Jesús, perfectamente ensamblados, en pura imitación del estilo de los 70, realmente en esos 2 primeros capítulos de San Lucas se sumerge en el clima de los 70, y la genealogía, aunque no pertenece a esos capítulos, está bajo ese mismo entusiasmo. Entonces él construyó una genealogía que no es ortodoxamente bíblica, ya les digo, por esto de terminar en el Hijo de Dios,
ni tampoco sigue una forma habitual. Nos encontramos unas muy poquitas genealogías en el Antiguo Testamento que siguen la forma ascendente de Lucas y sin la palabra hijo. Porque es verdad que nosotros traducimos en nuestras Biblias José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, pero no lo dice, ¿eh? El texto griego utiliza el genitivo, ¿no? José era como se creía, hijo de José, de Elí, de Matat, de Leví, y va encadenando con genitivos. De. Nada más, no tiene ninguna palabra para expresar esa unión. Así es como dice San Lucas. Bueno, genealogías de esa clase encontramos en Sofonías 1.1 y en Tobías 1.1, un libro de origen precisamente griego, ¿no? Pero claro, son genealogías de 5 generaciones, no se esperen una de 77. Esto es una rareza, es una pieza única, una genealogía sostenida, tan larga, sin ninguna palabra, solamente con las partículas de unión, a lo largo de 77 etapas, es una rareza, y termina en Dios. Son 77, bueno, los manuscritos son vacilantes, van de 72 a 77. Hay autores que defienden que lo original es la de 72, como Joaquín Jeremías. Él defiende, un poquito literalista en algunas cosas, aunque es un grande, por supuesto, de la exégesis. Él defiende que la original de San Lucas es 72 generaciones y lo demás son excrescencias de los intérpretes que se encontraron desconcertados ante determinadas cuestiones de la genealogía. Fitzmyer, que me parece que la analizó con más profundidad, dice que la original, que en este caso no prima el criterio de que lo más breve es lo más original, que es un criterio, que en este caso ese criterio no sirve, y él aboga por las 77 generaciones, además simbólicamente entendidas, ¿no? Es decir, que no sabemos si los otros septenarios también tienen valor, pero por lo menos el septenario de David, el septenario de Enoc, el septenario, si mal no recuerdo, el del propio Jesús, el de Zorobabel, son septenarios significativos dentro de la genealogía, es decir, que iría a ritmo de 7. Como hay toda una especulación cosmológica marginal, como son todas estas especulaciones, pero de que el mundo tiene 12 edades de 7 semanas, de años cada una, bueno, podría ser que San Lucas esté dialogando con alguna especulación cosmológica de esa clase. En total da, como les digo, 77 generaciones, que vendrían a ser unos 7 por 3, 21, 2100, 2400 años. No es mucho para pretender abarcar toda la humanidad, ¿no? Para esa altura la especulación judía iba por los 4000 años, no por los 2400. Así que se le nota un poquito la artificialidad, como es lógico. Lo más enigmático aquí es este Hijo de Dios, que yo aventuraré una pequeña explicación. Vamos a ver el esquema general. Desde Jesús hasta Zorobabel son todos nombres desconocidos, absolutamente. Ninguno de todos estos personajes se los puede identificar de ninguna manera. De Zorobabel, bueno, Zorobabel es conocido, es el que transporta el linaje davídico después del destierro. Zorobabel, Saltiel, hasta ahí lo conocemos, pero después vienen toda una serie de personajes desconocidos que terminan entroncando con Natán, tercer hijo de David nacido en Jerusalén, no con Salomón. Así que aquí no hay levirato que valga. Natán es otro hijo distinto de David y no hay ninguna explicación de levirato en la Biblia sobre Salomón o sobre David o sobre Natán, nada de eso. Simplemente San Lucas no construyó su genealogía usando la ortodoxa, podríamos decir, línea davídica a través de Salomón, que es la heredera del trono, sino que utilizó una línea completamente desconocida. El único que conocemos de ahí es Natán,
Y bueno, es una línea de nombres que no tiene crítica posible porque no los conocemos. Suenan raros, porque Simeón, Leví, Judá, José, son nombres patriarcales y no se usaban antes del destierro como nombres de persona. No hay en toda la Biblia nadie que se llame con un nombre del patriarca antes del destierro. Después sí se pusieron de moda, pero antes del destierro no los hay. Así que esta suena más a construcción lucana que a registro tradicional. Suena más, esta parte por lo menos. ¿Por qué escogió esa línea? Miren, hipótesis. No quería alentar movimientos de tipo de reivindicación mesiánico monarquista. Es decir, que quería mostrar que Jesús pertenecía a la línea davídica. Realmente Jesús era del linaje de David, como les digo, eso es una proposición muy anterior a estas genealogías. Ya la marca San Pablo, mucho antes de conocerse estas genealogías, y ningún judío cuestionó eso nunca de Jesús. Así que él quería mostrar ese aspecto, esa expresión genealógica de Jesús, pero no alentar a través de eso un uso de tipo político de la genealogía de Jesús. Entonces escogió una línea secundaria que no tiene valor como reivindicación monárquica, es la línea de Natán. ¿Por qué escogió la línea de Natán? Nadie lo sabe. Yo aventuro, siguiendo también a otros, aventuro la hipótesis de que simplemente, porque David le pone Natán a su hijo en homenaje al que era su profeta de la corte, el profeta Natán, que es el que da la profecía mesiánica famosa, o sea, tú me quieres construir a mí una casa, yo construiré para ti una casa, la leemos siempre en las fiestas marianas, ¿no? Bueno, ese profeta Natán, muy querido por David, David lo homenajea dándole el nombre de él a uno de sus hijos, al tercero que le nació en Jerusalén, Natán. David tuvo infinidad de hijos. Entonces yo pienso que por eso escogió el nombre de Natán como inserción en la genealogía davídica, pero es una opción de Lucas, esto no es tradicional, esto es porque de hecho Zorobabel no viene a través de Natán, eso está claro, en ninguna parte de la Biblia Zorobabel viene a través de Natán. Esto es una opción que tomó San Lucas, y se tomó la libertad de poner nombres de patriarcas y de todo eso. O sea, sintetizar en esa sección David Zorobabel prácticamente sintetizó la historia bíblica, ¿no? Bueno, bien. De ahí, tercera sección viene de David a Abraham, en esa no hay discusión, es la misma que utiliza Mateo, es una genealogía muy clara, la tenemos en 1 Crónicas, muy conocida. Hay un pequeño errorcito en medio, Aminadab y Admin aparecen como dos personajes distintos, en realidad Admin es simplemente la abreviatura de Aminadab, eso da una generación más, pero es una duplicidad lógica en alguien que no maneja el idioma hebreo, ¿no? Entonces él está leyendo todos estos nombres en la versión de los 70, que a su vez leían del hebreo los nombres y en algunos casos los transformaban. Bueno, así que hay esa sola diferencia. Todo lo demás es igual y esa sección es impecable en los dos, en Mateo y en Lucas, ¿no? Y después ya queda solo, porque Mateo empieza con Abraham, así que queda solo hasta Adán y Dios, y ahí toma directamente la genealogía de Abraham en el libro del Génesis, tomada de los 70, o sea que nos aparece un personaje en medio que es Cainán, que no está en la versión masorética, pero es lógico, San Lucas no conoció la versión hebrea, él utilizó la versión griega, y en la versión griega, entre Selah y Arfayat, está Cainán. Entonces siguió escrupulosamente el libro del Génesis, y llega hasta Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso sigue siendo un objeto de hipótesis. Yo creo, y esto es mi pequeña hipótesis y con esa prácticamente vamos a terminar, yo creo que es un modo, que
que San Lucas, a pesar de que era pagano, entendió muy bien el sentido de las genealogías bíblicas, que la genealogía ponía en posición al ser humano en la realidad. Y así como San Pablo, cuando nos habla del pecado del hombre, no lo explica, como vimos la semana pasada, él no explica ni pone ningún concepto de pecado original ni nada, dice simplemente, el hombre es hijo de Adán, por lo tanto es pecador. San Lucas hizo este pequeño saltito, no se quedó en el iniciador del pecado del hombre, sino en el iniciador del destino verdadero del hombre, que es llegar a Dios. Y ese iniciador, tomando como base el propio texto del Génesis, porque el texto del Génesis presenta así, en Génesis 5.1, que es de donde está tomando San Lucas sus datos, dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. El toldot, la fórmula esa que les mencioné, ¿no? El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, aquí repite Génesis 1.27. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Es decir, que tomando como puente que Dios creó al hombre a su imagen y el primer hombre creó al segundo hombre a su imagen, San Lucas se animó a pegar ese salto entre el primer hombre que hubiera quedado como fundamento de la pecaminosidad de los hombres hacia el Dios creador, que entonces nos muestra que la humanidad no tiene como destino el pecado, sino la salvación, sino la luminosidad, la imagen. Bueno, yo creo que es una buena hipótesis, es decir, la idea de que él no pretendió hacer aquí ningún nacimiento directo de Dios al estilo de una genealogía pagana, fue muy riguroso en seguir los cánones de las genealogías bíblicas y tiene este pequeño desliz al final, que no es exactamente un desliz, es una reinterpretación del Dios creó al hombre a su imagen, el hombre creó a su hijo a su imagen. Es una pequeña reinterpretación que puede sonar rara, porque hijo de Adán, hijo de Dios, suena rara. Mucho menos rara suena si le quitamos la palabra hijo. O sea, si lo leemos como realmente lo dice, es decir, Enos de Set, Set de Adán, Adán de Dios, y ya creo que ahí pierde mucho de su fórmula problemática, de su carácter problemático. Bueno, muy bien, con esto vamos a dejar ya el tema genealogías. Yo sé que no fue un tema que haya gustado masivamente, lo veo por las visitas y por los comentarios y todo esto, pero a mí me parece que es un tema importante para darlo. No van a encontrar en internet, yo creo que nada sobre este tema, entonces por lo menos, bueno, tenemos un poquitito de explicación bíblica sobre estas cuestiones. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y continuamos con el sillón bíblico. Y la semana que viene estoy de festejo, como saben, 21 años del Testigo Fiel, Se dice pronto, pero no se hace pronto. 21 años nada menos. Nos vemos la semana que viene.